Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en Juego Jodido. En esta ocasión el comentario y análisis de lo que serían los 16avos de la UEFA Europa League. En la predicción de la fase de grupos me fue bastante bien, en casi todos los grupos acerté los dos clasificados a 16avos. Y ahora no voy a dar predicciones de quienes pasan todavía, pero sí voy a hablar de las llaves que las vi muy de reojo y además son bastantes, así que ahora las voy a ver bien por primera vez. Las fechas por ahora están confirmadas, no creo que vayan a cambiar. Tenemos 9 partidos, no al mismo día, sino al mismo tiempo directamente, lo que para mí es una barbaridad. Y vamos a ver cuáles serían los más interesantes. Me refiero nomás a los partidos de ida, en la vuelta cambia un poco el orden y los horarios, pero empecemos. El 18 de febrero a las 2, casi a las 3 en Argentina, horario de Argentina, Real Sociedad de España contra Manchester United de Inglaterra. No quiero decir que es una llave de nivel Champions, pero sí es una muy interesante. Tenemos el puntero parcial del momento en que grabo esto de España, peleando ahí la punta con el Atlético, con el Real Madrid, que es la Real Sociedad, y al Manchester United, que no le va muy mal en Premier. Si vamos a revisar lo que fueron las fases de grupos, Real Sociedad casi se queda afuera. En realidad parecía que se iba a quedar afuera antes de la última fecha, porque tenía que visitar al Napoli en Italia y sumar, y también ver qué hacía el Rijeka contra el AZ en Croacia. Al final el Rijeka le hace un gran favor ganándole al AZ y la Real termina clasificando con un empate en Italia. Así que casi no pasa. La actuación en fase de grupos fue medio floja honestamente, pero suficiente para pasar como segundo. Mientras tanto, Manchester United es uno de los candidatos que vienen de la Champions. Quedó afuera en un grupo complicado donde estaban dos de los 4 mejores de la Champions pasada, como el Paris Saint-Germain y el Leipzig, y el Istanbul, que también logró ganarle al United. Así que en un grupo complicado logró el tercer lugar por lo menos, aunque no estaba tan lejos de clasificar a octavos honestamente, pero no se pudo y terminó en Europa League. Después, Wolfsberger de Austria contra Tottenham de Inglaterra. Los equipos de Austria estuvieron mejorando mucho estos últimos 2 años, ya son muy competentes en torneos internacionales, hacen buenas actuaciones. Y bueno, eso lo refleja el Wolfsberger estando en estos 16avos. Honestamente yo no le tenía mucha fe al equipo, pensé que podría quedar tercero, pero terminó segundo con 10 puntos en una actuación decente para ser un equipo de que no se esperaba mucho. Ganó la mitad de sus partidos y empató 2 y solamente tuvo una derrota de local contra el Dinamo Zagreb, que fue el primero del grupo. Ganó 3 partidos, o sea la mitad de la fase de grupos, y los 2 que perdió fue contra el mismo rival, Dinamo Zagreb, que terminó en la punta del grupo. Así que no estaría mal acostumbrarse a ver a equipos de Austria haciendo interesantes actuaciones en torneos internacionales, porque se están ganando un buen reconocimiento por mi parte, por lo menos. Mientras tanto, el Tottenham quedó puntero por un punto nomás, aunque la diferencia de gol que tuvo fue muy buena. Ganó 4 partidos, así que fue una buena fase de grupos, pero de todas formas llegó hasta el final peleando por el primer puesto. No había clasificado, o sea, había clasificado para la última fecha, pero tenía que jugarse el primer lugar de local contra Royal Antwerp, y lo consiguió con una victoria cómoda en un partido bastante aburrido en general, pero que cumplió. Esta llave también se ve interesante cuando los equipos de Austria le estuvo tocando contra otros equipos de las ligas mayores. Se los notó complicados, pero creo que es una buena prueba para ver qué puede hacer el Wolfsberger. Ya el Tottenham se enfrentó con un equipo de Austria en los grupos contra el LASK, le ganó de local 3-0 cómodamente y de visitante iba ganando 3-1, pero terminó empatado 3-3 cerca del final. Una increíble remontada del LASK, que en realidad no pudo terminar pasando de fase, pero tuvo una buena actuación con 10 puntos en su grupo. Después, Olympiacos de Grecia contra PSV de Holanda. De nuevo Olympiacos termina en la Europa League. Tuvo un grupo medio complicado, estaba el Manchester City, que siempre es un rival incómodo para equipos de ligas menores, no le pudo hacer competencia. También estuvo el Porto, que fue el que terminó pasando segundo en ese grupo, con el que Olympiacos también le costó competir, y termina en Europa League por quedar tercero encima del Marsella de Francia,
que realmente fue el peor del grupo, así que está bien. No estoy seguro de que sea un candidato a Olympiacos, posiblemente candidato a llegar lejos, puede ser algo así como cuartos o semifinales, pero la verdad es que tiene un rival complicado enfrente. El PSV de Holanda pasó como puntero de su grupo en realidad, tuvo 4 victorias y solamente 2 derrotas, medio cuestionables tal vez. Perdió 4-1 con el PAOK en Grecia, que se supone que es inferior a los Olympiacos, y también de local perdió contra el Granada de España. Así que me parece una llave abierta, va a tener que sacar un buen resultado en Grecia el Olympiacos si quiere poder competir en Holanda, pero sí, también es una llave interesante. Así que hasta ahora las llaves, si bien tal vez en distintos niveles de interesante, no me parece que haya ninguna que esté cantada o aburrida directamente. Después tenemos Slavia Praga de República Checa contra Leicester City de Inglaterra. Y sigue nomás Slavia Praga con sus buenas actuaciones en un grupo medio complicado honestamente. Tenía al Bayer Leverkusen, que actualmente es el puntero de la Bundesliga, y eso que tenía torneo internacional. Apoel Beersheva, que no destacó tanto en Israel, pero dio una competencia inesperada en la fase de grupos. Y el Niza de Francia, que fue una de las decepciones del torneo, pero de todas formas se lo reconoce como un buen equipo y no supo rendir directamente. El grupo estuvo apretado un tiempo y después se fue definiendo cada vez más en las últimas 3 fechas. En la fecha 4 fue cuando directamente ya parecían bastante evidentes los equipos que iban a avanzar de fase. Así que es un equipo que sorprendió, tuvo 4 victorias y apenas 2 derrotas. Y hay que destacar que es un local espectacular, le ganó el Leverkusen, a Apoel y a Niza con resultados bastante cómodos. Contra Bayern vi el partido, le costó un tiempo, pero con esa expulsión que hubo en el rival se le abrió el partido, pero si no fuera por esa expulsión creo que le iba a costar bastante llevarse esa victoria. Bueno, después contra Niza también consigue una victoria 3-2 y la más destacada el 3-0 contra Apoel. La otra cara es lo malo que es Slavia de visitante, le hicieron 8 goles en 3 partidos en la fase de grupos y eso es cuestionable honestamente. Pudo rescatar una victoria en Francia contra el Niza, que ya estaba bastante eliminado, pero tampoco es para desmeritar que merecía avanzar el equipo. Y frente a él el Leicester City de Inglaterra, que debe ser un equipo que varios están interesados en ver de estos 16avos. Quedó con la misma cantidad de puntos que el Praga de Portugal y se vienen a elegir estos dos como quienes iban a pasar de grupos. El SOR ya hizo una buena actuación ahí con 6 puntos y sin jugar mal, y el AEK hizo lo que pudo y terminó con 3. Fue un buen equipo el Leicester en la fase de grupos, en realidad supo cumplir muy bien, ganó todos los partidos de local, no le hicieron ningún gol ahí. Hizo 9 goles de local y como dije no le hicieron ninguno. De visitante se le vio un rendimiento más cuestionable, pero de todas formas supo conseguir buenos resultados dentro de lo que se esperaba. Así que no tengo mucho más que decir del Leicester, además de que cumplió muy bien, fue uno de los mejores primeros en mi opinión. La clasificación es merecidísima, además de que es un equipo muy efectivo, incluso aunque esté medio complicado en el partido, sabe sacar resultados y eso es importante, en especial en series que son llave a llave. Así que este duelo creo que es algo favorable al Leicester, pero no quiero seguir subestimando a Slavia Praga, hay que ver qué puede hacer de local y si de visitante puede aguantar lo que consiga. Después acá tenemos a Young Boys de Suiza contra el Bayer Leverkusen de Alemania. Bueno, el Young Boys viene de un grupo complicado con el Roma y el Cluj, que eran los rivales directos creo, pero al final se despegó bien del Cluj y estuvo peleando en realidad por quedar primero en el grupo Young Boys. Fue un equipo medio inestable, pero en general tuvo buen rendimiento, así que los rivales también ayudaron un poco. El Cluj creo que quedó debiendo en todos sus partidos, casi todos. Y el CSKA Sofía no me esperaba mucho, tuvo una destacada victoria contra Roma por ejemplo, pero sí, Young Boys fue justo clasificado. Mientras tanto, el por ahora puntero de la Bundesliga, Bayer Leverkusen, viene de quedar primero en el grupo del que estuve hablando hace un rato, donde consiguió por ejemplo un buen resultado contra Niza 6-2 en el primer partido.
Y bueno, eso ya fue suficiente confianza para seguir arrasando en el grupo. En realidad solamente perdió un partido contra el Slavia Praga de visitante, que es el que les dije, donde se dieron las cosas para que Slavia esté un poco favorecido y terminara ganando. Pero Leverkusen me parece un candidato muy firme a lograr cosas importantes. En la edición pasada llegó muy lejos hasta que lo eliminó el Inter, y ahora ya no está ese equipo, si bien hay otros interesantes. Podría hacer una buena actuación este año. Después, Estrella Roja contra Milan. Creo que esta llave es la que baja un poco lo interesante en comparación a las demás, porque no es tan de fiarse Estrella Roja, por lo menos para mí. El grupo, si bien se valora su clasificación, el rival más importante de Estrella Roja era el Hoffenheim y ni siquiera le pudo hacer un gol, mientras que Gent, que es un equipo que andaba mal en Bélgica, terminó perdiendo todo. Y Slovan Liberec hizo una interesante competencia, pero Estrella Roja supo imponerse contra ese equipo. Sin duda lo mejor de Estrella Roja fue en localía, de visitante se lo vio medio complicado, solo pudo sacar una victoria contra el que perdió contra todos, que fue Gent. Una de las decepciones del torneo hasta ahora. Así que tiene una llave muy complicada, además contra el Milan, que fue puntero de un grupo complicado, donde estuvo Milan, el Lille, Sparta Praga y Celtic. Honestamente, yo pensaba que iba a quedar segundo el Milan cuando quedaban como 2 o una fecha. Por algo de suerte termina quedando en el primer lugar con 13 puntos, que es una campaña muy buena de todas formas. El único que le pudo sacar resultados fue el Lille, que le pudo ganar y le ganó en Italia, y en Francia empataron. Así que por eso me parece raro que haya pasado primero el Milan, se dieron las cosas. Pero de todas formas es un buen equipo, así que espero una llave en la que sepa demostrar esa superioridad, pero quién sabe, hay que ver los partidos. Después tenemos a dos equipos que vienen de Champions, Dinamo Kiev y el Brujas. Dinamo, a pesar de las bajas y todo, creo que fue un poco decepcionante en la fase de grupos de Champions. Perdió contra Barcelona y Juventus, ni siquiera en Kiev pudo sacar ningún resultado, y contra Ferencváros incluso empató. Y le supo ganar de local, pero ese empate fue muy cuestionable. Así que dependerá si siga con bajas o no el partido contra Brujas, que de milagro está acá porque casi termina entrando en los octavos de Champions. Pero bueno, la Europa League ya está acá de nuevo, el año pasado también estuvo, así que hay que ver qué puede hacer el equipo belga, que demostró estar en un nivel superior al que estuvo en la temporada anterior. No tengo mucho más que decir, la llave es interesante, pero no sé si la más destacada de este horario, así que creo que si hay un buen resultado en la ida, podría valer la pena ver la vuelta. El siguiente duelo es de los más espectaculares que hay en los 16avos, el Braga de Portugal contra Roma de Italia. Es una de las llaves más interesantes porque los dos terminaron con 13 puntos en su grupo, que es una increíble cantidad, y Braga en realidad termina segundo por tener malos resultados directos con Leicester. Así que sí, esta es una llave de la que se puede esperar mucha paridad y una buena calidad en el campo. Roma va a definir de local, así que va a tener que ir a Portugal a sacar algo bueno, porque si no, no sé qué puede hacer. Espero que la llave se dé interesante. Y el último partido del 18, que se juega casi a las 3, a las 2:55 son todos estos, va a ser Krasnodar, que viene de Champions, contra Dinamo Zagreb de Croacia. Krasnodar viene desde que fue probablemente el peor grupo de la Champions, con Sevilla y Chelsea que clasificaron muy fácilmente, con mucha anticipación, y Rennes que en ningún momento supo competir. Mientras tanto, Dinamo Zagreb viene de hacer una actuación excelente en su grupo, ni siquiera perdió, 4 ganados, 2 empatados, y de local un rendimiento que pudo haber sido mejor, pero estuvo bien. Su mejor resultado fue al final el 3-1 contra CSKA, después una victoria 1-0 contra Wolfsberger, y en la primera fecha el empate 0-0 contra Feyenoord. Y de visitante fue donde obtuvo los resultados más interesantes. Por ejemplo, la victoria 2-0 en Holanda contra el Feyenoord y la victoria 3-0 en Austria contra Wolfsberger. Así que parece un equipo todoterreno, por lo que creo que Krasnodar la tiene medio complicada acá.
y hay que ver si está a la altura del Dinamo Zagreb. O sea, sé que viene de Champions, pero no tuvo una competencia muy buena contra Rennes, que era un equipo muy débil, y no supo competir directamente con Sevilla y con Chelsea, que sí estuvo sacando buenos resultados por momentos, pero no supo mantenerlos y terminó perdiendo esos partidos. Así que de los equipos de esta ronda creo que es el menos interesante, o por lo menos uno de los menos interesantes de ver. Ahora, el mismo día, pero a las 5 de la tarde, tenemos más partidos, 7 en realidad, así que son todos el mismo día, seguro que un jueves caen. Así es como siempre los jueves la Europa League. El primero es muy interesante, Lille contra Ajax. El equipo francés puntero de la Ligue 1, por lo menos por ahora, hay que ver si sabe mantener la posición. En la fase de grupos tuvo un rendimiento mejor del que se ve en las estadísticas. De local, por ejemplo, supo sacar buenos resultados. Por ejemplo, el empate con Milan estuvo bien, aunque de visitante le ganó a Milan por goleada. Le ganó a Sparta Praga en un partido que se le complicó más de lo que debería, así que, como dije, suele tener problemas en la definición, en la efectividad, digo. También tuvo un empate con Celtic que parece poco, pero iba perdiendo 2-0 y muy bien supo remontarlo y terminar empatado 2-2. Así que es un equipo que también rindió bien de visitante con un 3-0 contra Milan y un 4-1 contra Sparta Praga. De nuevo parece un equipo todoterreno. Mientras que Ajax viene de una fase de grupos de Champions muy complicada donde, sí, por la diferencia de ligas con el Atalanta parece que terminó tercero. A veces veo los partidos de Ajax en tele de la Eredivisie y sí, los rivales en ese torneo son flojísimos. Vi el partido, el más reciente fue contra Zwolle, que no lo pude terminar de ver. Una tortura lo que juegan los rivales del Ajax y todos los grandes de Holanda. Así que veo mejor al Lille en esta llave, pero en nombres es pareja. Ahora el Benfica, que no se le da nunca últimamente, de Portugal contra Arsenal de Inglaterra. El año pasado Benfica ya estuvo en este torneo. No le fue tan mal, quedó eliminado temprano, pero contra un rival complicado como le fue el semifinalista del torneo Shakhtar. Mientras que Arsenal, Benfica, antes de pasar a Arsenal, Benfica estuvo en la fase de grupos, quedó segundo en su grupo, que compartió con Rangers de Escocia, que terminó primero, Lieja de Bélgica y Lech de Polonia. No estoy muy contento con el rendimiento de Benfica, terminó invicto, sin derrotas, 3 victorias, 3 empates, pero no me pareció un grupo con mucha competencia. Así que lo veo bastante mejor al Arsenal, que se impuso muy bien en su grupo, terminó en el primer lugar en realidad, ganó todos los partidos, es posiblemente el mejor primero, 18 puntos. Nadie pudo realmente ni siquiera sacarle un empate. El Rapid Viena casi en ese primer partido le saca algo, pero termina ganando el Arsenal. Después goleada Dundalk, goleada Molde, goleada el Molde de nuevo, pero de visitante ahora, goleada al Rapid Viena de local y una buena victoria de visitante contra Dundalk. El equipo, a diferencia de la Premier, demostró un gran nivel en este torneo. Así que creo que la tiene complicada el Benfica, no tuvo grandes rivales y además de eso no respondió tan bien con muchas victorias, solamente la mitad de partidos ganó, mientras que el Arsenal ganó todo, así que complicado para Benfica ahí. Molde de Noruega contra Hoffenheim de Alemania. De casi entrar al grupos de Champions League, termina en 16avos de Europa League. Molde estuvo a nada de jugar fase de grupos, perdió contra Ferencváros, si no me equivoco, en la última parte de la fase previa. Llegó a los grupos y hizo una actuación medio decente en el grupo B con Arsenal, Rapid Viena y Dundalk. De todas formas no tuvo oportunidad con el que fue el mejor del grupo, el Arsenal, pero realmente lo único medio destacable es el 3-1 contra Dundalk de local y poco más además de eso. No estoy diciendo que sea un mal equipo, pero no brilló tanto, por algo clasificó segundo. Y el Hoffenheim, que también fue otro de los mejores primeros, 16 puntos, 5 victorias, un empate. En un grupo medio flojo también, Estrellas Rojas, Slovan Liberec y Gent. Sí, fue un grupo flojo, pero honestamente,
el Hoffenheim estuvo totalmente a la altura de las expectativas. Le gana a Estrella Roja, golea Gent de visitante 4-1, después le mete 5-0 de local al Slovan Liberec. De nuevo le gana al Slovan Liberec, pero ahora en República Checa. Y el único que no ganó el empate 0-0 contra Estrella Roja, que fue el rival más complicado del grupo, por decirlo así. En Alemania casi saca el empate Estrella Roja. Y bueno, después 4-1 contra Gent. Así que un primero brillante el Hoffenheim. Y no creo que Molde le pueda dar muchos problemas a este equipo. Ahora, Maccabi Tel Aviv de Israel contra Shakhtar Donetsk de Ucrania. Maccabi quedó segundo en un grupo que parecía más complicado, pero lo terminó enfrentando muy bien. Honestamente pensé que el segundo de ese grupo iba a ser Karabag, pero bueno, se complicaron las cosas por temas de guerra en Azerbaiyán, el equipo tuvo que jugar en Turquía y sí, puedo entender la mala participación. En Sivasspor hizo lo que pudo, dio partidos interesantes, pero Maccabi Tel Aviv fue un justo clasificado a estos 16avos de final. Tuvo buenos resultados, realmente nada muy estrepitoso. Justamente un 4-0 contra Villarreal de visitante fue el resultado, es el resultado más interesante, pero fue una derrota en realidad. Todo lo demás fueron victorias por un gol, empates y muchos goles. Así que demostró un nivel decente y por eso pasó. Y ahora se enfrenta contra el tercero de uno de los grupos más flojos en nivel de la Champions League, que es el Shakhtar Donetsk. Tuvo enfrentamientos con Real Madrid, Mönchengladbach e Inter y contra todos los equipos tuvo el mismo resultado. Y tuvo un resultado distinto con cada equipo. A Real Madrid le ganó los dos partidos, en Madrid le ganó 3-2, en Ucrania 2-0. Creo que el mejor Shakhtar fue el que se vio contra Madrid justamente. El contraataque realmente es una buena técnica del equipo. Después los dos empates 0-0 contra Inter, donde el equipo sale a defender, se propone aguantar el resultado y lo logra con doble 0-0. Y las dos derrotas contra Gladbach, que fueron de local 6-0 y de visitante 4-0. Honestamente ahí sí es complicado analizar, sigo sin tener muy claro cuál fue la idea del Shakhtar ahí. Y bueno, fueron dos partidos seguidos nomás que al parecer se plantearon mal. Y fuera de eso estuvo invicto contra Real e Inter, demostrando un nivel bastante decente que cuando sale a la cancha con una idea que se puede entender, la termina concretando. Así que contra Maccabi es favorito, pero va a tener que salir con una idea sólida y no con tantas dudas o con un planteamiento erróneo directamente. Ahora, Royal Antwerp de Bélgica contra Rangers de Escocia. Royal Antwerp estuvo a poco de ser el puntero de su grupo, terminó con 12 puntos, el primero tuvo 13 que fue el Tottenham. Y tuvo una actuación decente, por decirlo de alguna manera, nada muy destacable del equipo. Fue irregular de local y de visitante. Estuvo con un rival menos en su grupo porque Ludogorets no hizo nada prácticamente. Y el año pasado le había ido bien, es muy random el equipo ese. Y la gran competencia fue contra Lask, que pierde de local contra Lask y después le gana de visitante y ahí es cuando consigue prácticamente la clasificación, además de con la muy buena victoria frente al Tottenham. Pero eso había sido en la fecha 2 apenas. Así que pudo quedar afuera, también pudo ser primero, pero quedó segundo y está bien. Mientras tanto Rangers estuvo primero en un grupo que no le dio tanta competencia. El Benfica, Lieja y Lech fueron sus rivales. No tuvo problemas contra casi ninguno. El único que le hizo partido fue Benfica. Pero contra los otros rivales el Rangers demostró mucho mejor nivel. Así que no creo que sea un equipo para subestimar ninguno de los dos. A pesar de que ambos en nombres, si bien Rangers posiblemente sea más importante por ser escocés y tener reconocimiento internacional a diferencia de Royal, creo que puede ser una llave más pareja de lo que la gente se espera. Por otro lado, Granada de España contra Napoli. Granada clasificó a un torneo internacional creo que por primera vez y supo hacer una buena fase previa y después había que ver qué tal iba en fase de grupos, donde tuvo un rendimiento aceptable,
Si bien es interesante que no haya tenido un gran rendimiento de local, solamente ganó un partido y 2-1 contra el Omonia, pero no fue un desastre, estuvo bien que clasifique. Además que los otros equipos eran peores. Por otro lado, el Napoli, que llegó a la última fecha sin estar clasificado y se dieron las cosas y terminó con un 1-1 contra la Real, que fue medio arreglado el final, como que ya no se atacaban tanto y tiene sentido porque ambos estaban clasificando y más sentido para el Napoli porque estaba clasificando primero, así que no le importa para nada el empate. Fuera de eso, un nivel decente en la fase de grupos, termina clasificando sin brillar con 11 puntos, pero en un grupo complicado con la Real y el AZ, supongo que se entiende. Así que el duelo tal vez sea más parejo de lo que muchos esperan contra Granada y puede ser interesante de ver. Después Salzburgo de Austria contra Villarreal de España. Salzburgo no estuvo a la altura de Atleti en la Champions, pudo clasificar segundo pero no lo logró. También en su grupo estuvo el Bayern, rival muy complicado, al que le supo hacer partido en un buen partido y terminó comiéndose 6 goles de la nada, así que realmente es otro nivel ese tipo de rivales. Acá juega con el Villarreal, que tiene bastantes seguidores este año por jugadores interesantes. No estuvo bien en su grupo, no perdió, ganó 4 partidos. Le falta jugar uno, es raro que no se haya jugado uno, pero ya se hizo el sorteo. No afecta en nada las posiciones, era un partido contra Karabakh, no va a afectar en absolutamente nada más allá de puntos. Así que en algunos partidos no brilló el Villarreal, pero no se puede decir que sea injusta su clasificación. Tuvo que ganar y ganó la gran mayoría de duelos. Además hay que contar que con 2 partidos nomás de local, porque el otro no se juega, que de todas formas se va a jugar, pero no se sabe cuándo, tiene 9 goles a favor y 3 en contra que le hizo solamente el Sivasspor, pero le ganó 4-0 Maccabi, 5-3 a Sivas porque se estaba llevando un gran punto en la fecha 1, pero después el Villarreal reaccionó muy bien. Así que hace 2 Europa League creo que llegó a semifinales del Villarreal, en la edición que estaba por ejemplo el Frankfurt y el Valencia también peleando ahí. Por lo que puede ser interesante este equipo en esta edición, creo que es incluso mejor que el de hace 2 temporadas. Y bueno, eso fue todo, muchísimos partidos para ver, pero solamente vamos a poder ver 4 en realidad, teniendo en cuenta el cruce de horarios. Y 4 teniendo en cuenta que hay ida y vuelta, porque si no, vamos a ver 4 equipos directamente. Un poco lamentable, se entiende que se le dan los jueves nomás este torneo. Cuando esté la conference también no sé qué irán a hacer, tal vez hasta los viernes hagan jugar a los equipos. Pero bueno, ya no quiero seguir hablando más. Así que nos vemos nomás en el próximo video de Jojo League. Adiós.